Señores, muy buenas tardes. Aquí estamos hoy martes 18. Nosotros vamos a hablar de un tema muy específico. Atención a los maestros, maestras, al sector educativo, porque esta tarde ya está aquí con nosotros una gran amiga de siempre, que María Teresa Cabrera, que es secretaria general de la ADP, que siempre ha acudido, no solamente aquí, María Teresa va al gobierno en la tarde, María Teresa siempre está en contacto con nosotros, pero esta tarde tenemos algo muy especial, porque la acompaña Emilia Dore Despradel, que dicho sea de paso es mi hija, para que no comiencen a hacer lucubraciones, es mi hija. Emilia acaba de llegar desde Chile, donde hizo un magíster, es lo que le llaman una maestría, con un tema muy específico que nosotros quisiéramos que ustedes le pusieran atención. Es el tema de un síndrome que se llama burnt out. Burnt en inglés es quemarse, B-U-R-N, out, burnout, aplicado a los educadores, aplicado a la educación. ¿Por qué? El síndrome del agotamiento, el síndrome del cansancio, el burnout. Emilia le va a explicar. Su tesis en Chile fue sobre esto, cuando hizo la maestría en la Universidad de Santiago de Chile. De Santiago de Chile. Y ya la ADP, a través de María Teresa, que sabe, le dio seguimiento a lo que Emilia estaba haciendo, porque Emilia, estando en Chile, tuvo que venir al país a hacer una cantidad, cientos y cientos de encuestas a los maestros del sector público. Ella se lo va a decir, sobre si el maestro dominicano, de la escuela pública, por supuesto, sufre, se le presenta el síndrome del burnout. Eso es algo muy estudiado en otras partes y aquí se desconoce. María Teresa, vamos a comenzar de inmediato. Cuando fuimos al ADP, y tú y yo estado en conversación sobre lo que Emilia, el trabajo que Emilia estaba haciendo, en la misma ADP que hizo Emilia una presentación en días atrás, Emilia decía, y ustedes mismos, se discute el 4% para la educación, qué bueno. La calidad de la educación, excelente. Los estudiantes hay que darle la comida y hay que buscarle, perfecto. ¿Hay algún olvidado dentro de toda esa atención que merece el área educativa? ¿Tú crees que hay algún olvidado? Yo creo que sí, doña Consuelo, y qué pena que sea un actor tan relevante en la tarea de educar, en la tarea de conseguir un sistema educativo de calidad. El gran olvidado es el maestro y la maestra y sus condiciones, sus circunstancias, las condiciones en que ejerce el trabajo. Porque se supone que de entrada, para que el sujeto aprenda, tiene que tener deseo de aprender, tiene que querer aprender. Eso yo pienso que está demostrado científicamente. Una condición para lograr ese querer es sentirse bien, sí. Es un clima agradable, que el niño o la niña cuando llega a la escuela se siente bien porque hay un buen ambiente físico, sí. Pero también porque hay unas relaciones humanas que son buenas, que son agradables, que lo importantiza. El maestro y la maestra tienen un papel importante en eso, porque es quien recibe al niño y a la niña. Si el maestro y la maestra igual está en una situación de depresión, en una situación de agotamiento, en una situación de angustia, en una situación que se sabe incomprendido, se sabe viviendo indignamente, trabajando indignamente, porque son unas condiciones muy precarias que nadie habla de eso. No. Ese elemento que es tan importante, porque ¿cuántos cambios han operado? Todo lo que entra en el ámbito de la subjetividad no se considera. Exacto. Y nadie duda que hay una subjetividad moderna que ha impactado a los alumnos y alumnas y a los maestros y a las maestras, pero que hay unas condiciones materiales
que tienen mucho que ver con ese estado de ánimo. ¿Qué se agregan a las condiciones de trabajo? Aulas, ahora mismo tenemos la jornada extendida, sí, que se dice que es el nuevo paradigma, que es una demanda que levantamos hace mucho tiempo desde el primer plan decenal, pero que las condiciones en que la demandamos no son las que están dándose en este momento. Es decir, nosotros tenemos aulas de jornada extendida con 50, 55, 60, 65 estudiantes en una aula pequeña pensada para 35. Sí. El ministerio, yo no sé por cuál razón, está equipando las escuelas básicas que se están inaugurando con mobiliario para media. Y eso parece irrelevante, doña Consuelo, pero el asiento de los estudiantes de media no es el mismo de los niños pequeños. Sí. Hay unos parámetros. Si usted siente un niño de 6, 7 años en una butaca de esa pensada para los jóvenes, sí, ese niño queda por la mitad. Sí. Va a estar incómodo, le va a generar deformaciones y se va a volver indisciplinado. Y al maestro y a las maestras entiende que no puede manejar la disciplina, pero no es un tema de disciplina, es que está incómodo el niño. Sí. Entonces, esos factores, además de que usted sabe cómo ha sido el proceso traumático del SEINMA, todo este tema de la privatización, que es lo que ha habido de la seguridad social, sí, ha implicado que los maestros y las maestras tengan cada vez menos cobertura de salud. Y eso se traduce en que el dinero, los ingresos son cada vez menos, porque tiene que comprar servicios que antes tenían de salud. La situación del costo de la vida, sí, y los salarios precarios. Aquí el Banco Mundial acaba de decir, le gusta tanto el Banco Mundial, yo se lo pongo de referencia al gobierno, acaba de decir que en los últimos 10 años el salario real se ha reducido en un 27% en la República Dominicana. Y aquí se habla mucho de la dignificación docente, pero mira, hay que poder comer para vivir con dignidad, hay que poder comprar, tener un techo mínimamente decente donde vivir, sí, hay que tener posibilidad de servicios básicos, elementales. Entonces, toda esa situación de precariedad material de los maestros y las maestras, histórica, todo el tema de las condiciones en que se trabaja, aulas sobrepobladas, falta de recursos de apoyo, relaciones humanas inexistentes, porque eso está cada vez más fuera. Es una tendencia a asumir la educación como un acto deshumanizado totalmente, cuando es esencialmente humano. Entonces, yo cuando me enteré de esta investigación que en el marco de su tesis iba a hacer Emilia en Chile, yo dije, esto es una cosa importante, extraordinariamente importante, y los maestros y las maestras, y es la expresión de los que estaban en el pleno, sí, cuando Emilia hizo la presentación, se han encontrado como un lugar, una explicación, se han sentido entendido, sí, se han sentido estudiado por esta tesis, y por eso yo pienso que ahora es Emilia que debe compartir con los maestros, las maestras, pero también con la sociedad, porque es un tema de la sociedad. Exactamente. Esta investigación que ella ha hecho y que un poco explique por qué es un tema nuevo aquí, sí, pero también cómo esto se traduce y cuáles son esas estrategias que deben convertirse en políticas públicas que el Ministerio de Educación tiene que escuchar a Emilia, tiene que conocer esta investigación para que convierta esas recomendaciones en políticas públicas que eviten que sigamos el derrotero que llevamos, que es una tendencia que se incrementa los maestros y las maestras que están saliendo del sistema por enfermedades vinculadas a la salud mental y emocional. Muy bien. Emilia, buenas. Entonces, primero, buenas tardes. ¿Qué es el síndrome de burnout?
Sí, el síndrome de burnout fue un término que utilizó Christina Maslach, una psicóloga social norteamericana, para para dividirlo en qué le estaba pasando a esas personas que estaban saliendo agotadas, ella notaba, cuando estaban en trabajos sociales, o sea, cuando tenían un trabajo donde ellos tenían que dar de sí a demás personas. Por ejemplo, médicos, enfermeras y maestros, psicólogos también. Entonces, ¿qué sucede? Ella lo dividió en 3 constructos. Lo dividió en agotamiento emocional, despersonalización y logro personal. El agotamiento emocional es cuando la persona deja de sentir. Yo ahora lo estoy hablando en sentido general, no estoy hablando del docente, pero llevándolo a la práctica, que fue la tesis que yo hice sobre el docente, es cuando este docente deja de sentir por lo que está haciendo. O sea, el docente ya lo que empieza es a alejarse de toda la situación, no le preocupan a sus estudiantes porque tienen un agotamiento emocional tan grande que empiezan a desconectarse y de ahí pasan a lo que es la despersonalización, que es cuando ya el docente empieza a comportarse de forma inhumana, empiezan a maltratar a sus estudiantes, empiezan a que los papás los llaman y no les interesa el problema que pueda tener ese estudiante. Y como bien decía María Teresa, es una carrera humana, tenemos que tener la parte humana muy pendiente en la educación, porque si no hay esa parte humana, es muy difícil que lo que yo vaya a enseñar llegue al estudiante. Que por eso yo planteaba en mi tesis que lo principal aquí es que nos demos cuenta que lo que queremos es que el estudiante aprenda, pero cómo va llegando esa enseñanza, aprendizaje al estudiante cuando yo estoy deshumanizado, cuando yo estoy agotado, cuando yo por la mañana no tengo fuerzas para levantarme. De hecho, aparte de mi tesis, yo hice unos comentarios, una entrevista antes sobre el agotamiento antes de levantarse, que es una de las preguntas que hace la Maslach, y la mayoría de las mujeres están totalmente agotadas ya en la mañana cuando se tienen que levantar. Desde que se despierten, tengo que irme para la escuela. ¡Oh! Exactamente. Entonces, otro de los constructos en que lo que ella lo dividió es el logro personal. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene ese deseo siempre de lograr algo. Claro. Entonces, en la educación, es mucho los educadores que se sienten que por más que dan de sí, no hay un esfuerzo, no hay un reconocimiento. Es una carrera que tiene muy poco de reconocimiento, a donde también el doctor sufre de síndrome de burnout porque hace un servicio, pero el doctor salva vidas. Entonces con eso, bueno, el doctor dice, yo hice todo lo posible, pero falleció. No, pero ese doctor hizo todo lo posible, pero al docente no se le ve todo lo que hace diariamente por ese estudiante y por la sociedad, porque cuando tú estás formando un estudiante, tú estás formando para la sociedad. Entonces esos son en los 3 constructos que se divide el síndrome de burnout. Entonces, la idea es llamar la atención. Eso no se había visto aquí, ¿verdad, María Teresa? No, ese análisis del síndrome de burnout. No. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Tú viniste de Chile aquí. ¿A dónde tú estudiaste? ¿Cuál fue la muestra que tú te llevaste de aquí? Sí, yo, lo primero que yo... Que María Teresa te ayudó tanto. Bastante. Y precisamente también el presidente de la ADP también te ayudó muchísimo. Señor Hidalgo. Sí. Sí. Lo primero es que yo tomé el tema porque no lo conocía, y estando 17 años en educación, cuando llego a Chile y me hablan del síndrome de burnout y yo no lo conozco, entonces me interesó. Y ahí fue que empecé, déjame averiguar de qué se trata. Y cuando leo, digo, pero esto es lo que a mí me ha pasado y soy de escuela privada. O sea que tengo algunos privilegios que no tiene la escuela pública, y de igual manera uno se siente agotado. Hay un momento en que uno se siente despersonalizado y a donde su trabajo no se reconoce. Por eso decidí hacerlo en escuelas públicas, porque entendiendo que los docentes públicos hay una cantidad de variables que pueden hacer que detone más el síndrome de burnout. Sí, claro. Entonces yo vine de Chile a hacer mi estudio aquí en el Gran Santo Domingo. Me pasé una escala de Christina Maslach, que es la escala que ella pasa para determinar si existe el síndrome, y hice una correlación con las variables sociodemográficas de los docentes de la República Dominicana. Todas las variables que mencionaba ahorita María Teresa, o sea,
la cantidad de alumnos por aulas, Sí. el sueldo, el que el seguro médico no cubre todo lo que necesita un docente por las diferentes enfermedades, la maternidad no son pagadas, o sea, el docente la licencia de maternidad no son pagadas. Entonces, ¿cómo voy a tener una buena salud emocional cuando tengo que estar pendiente de tantas cosas y además ir a dar las clases? Entonces, no estoy en las mejores condiciones. Mira, tú hacías hincapié en algo, yo recuerdo, que tú decías, no es estrés. No. El síndrome de burnout, lo que se manifiesta, no es estrés. Pero yo lo que estoy estresado. No. ¿Por qué tú hacías esa diferencia? Sí, la diferencia está en porque muchas personas dicen, no, eso es estrés laboral. No, no es estrés. Primero, porque el estrés no precisamente te da consecuencias negativas. El síndrome de burnout siempre deja consecuencias negativas. Sí. Siempre una persona que padece de síndrome de burnout, sus consecuencias van a ser negativas. En el estrés, hay personas que dicen, yo necesito estar estresado para hacerlo rápido, para hacerlo bien, porque la adrenalina me pone... No, en el síndrome de burnout tú te vas apagando, tú te vas desconectando y no solamente te vas quemando como dice burnout, exacto, quemándote. Que por eso yo por utilizo dentro ese término. Sí, por eso. O sea, no, en el síndrome de burnout, no, cuando tú padeces ese síndrome, empiezas a somatizar enfermedades. También. Sí. Sí. O sea, es una de las consecuencias. Tú dices que es contagioso. Y es contagioso, exactamente. ¿Qué quiere decir que es contagioso? Que si yo estoy padeciendo el síndrome y trabajo con María Teresa, entonces yo llego todos los días, no me podía levantar, me duele la cabeza, tengo náuseas, y entonces María Teresa empieza a sentir esos mismos síntomas, porque obviamente ella lo puede desarrollar, porque estamos en el mismo ambiente. Sí. Y otra cosa que quiero hacer hincapié es de que el estrés, cuando tú sales de tu trabajo y te dan una semana de vacaciones, porque acabaste un gran trabajo y de premio te vamos a dar una semana, inmediatamente se te pasa, porque desde que tú te alejas del estrés, pero el síndrome va contigo a tu casa. Sí. Entonces tú llegas a la casa y estás distante con tus hijos, con tu esposo si estás casado o con tu esposa. Me decía una persona, Ángela Costa, que yo le estaba explicando lo que tú nos habías dicho en la DPS, allá en Santiago la cantidad de divorcios de maestras principalmente es muy alta. Es muy alto. Claro. Eso sería interesante. Sí, de hecho es uno de las variables que yo tenía, si eran casados, pero en las personas con las que yo trabajé eran mayormente casadas, unión libre o casados. Pero en el agotamiento emocional, las mujeres tienen un agotamiento emocional muy alto. Y yo más que los hombres. Claro. Mucho más que los hombres. Pero los hombres están más despersonalizados, o sea, que están más inhumanos que las mujeres. O sea, los hombres, el detonante es estoy cansado, yo vengo para cobrar el cheque y lo que le pasa a ese estudiante... Sí. Pero cuando tú dices eso, entonces, dos cosas quiero preguntarte. Primera, ¿hay manera de manejarlo? Sí. El síndrome, ¿cuál es el planteamiento para manejar esto? Sí. Y en segundo lugar, ¿se podría, como decía María Teresa, convertir esto, que las autoridades estén conscientes de lo que es el síndrome de burnout y puedan diseñar planes para que pongan atención a la parte humana del maestro, docente. Porque de lo que estamos hablando es de eso, sí. La parte humana, psíquica, humana del docente. Sí. Vamos a ver, Emilia. Sí, mire, en primer lugar sí se puede manejar, sí. Porque como bien dije es un síndrome y tiene soluciones. Lo ideal sería que las personas, o sea, las escuelas que están capacitando ahora a los docentes, que son formadores de futuros docentes, entiendan que eso debería de estar como una materia. Así es. Cuando yo estudié psicología, el profesor Gil Germán, que es psicoanalista, dijo, todos los psicólogos deben de pasar 1 año, 2 años haciendo psicología para él. Claro. Entonces, igual al docente, lo primero que debemos de empoderarlo de su carrera, de que la carrera de educación no se siga viendo como yo no sé qué estudiar, entonces voy a entrar a educación. Sí. Entonces, la educación es me dan beca en distintas universidades, entonces por eso sino que el educador se necesita y se necesita sano, y somos formadores de la sociedad y de lo
que vienen subiendo. Entonces se debe de hacer programas a donde al maestro, igual como nos dijo ese psicólogo, se le den clases de terapia, de donde yo me empodere, a donde yo vea que mi carrera vale la pena, que no es que yo soy un docente, entonces hago masilla 1 y masilla 2, no, nosotros somos más que masilla 1 y masilla 2. Y entonces, ¿a través de qué mecanismo se puede precisamente? Lo primero que tendría que hacer el docente es reconocer que tiene ese agotamiento, que sufre del síndrome de burnout. ¿Ellos lo pueden reconocer? Sí, ya que se está hablando y me han invitado a diferentes programas, varias personas docentes han llamado y han dicho, pero eso es lo que yo tengo. Sí. Entonces, claro, yo no puedo saber lo que tengo si no conozco de eso. Claro. Entonces ya ellos están sabiendo que tienen eso. Y en segundo lugar, se hacen terapias individuales y grupales para esos casos. O sea, es lo que... Y eso debería ser algo normal. O sea, que ya el ministerio lo coloque como algo normal en todas las escuelas, en todos los centros, que haya ese espacio para que el maestro pueda ir a recaucharse, vamos a decir, emocionalmente, psíquicamente. Entonces, no esperar que suceda, sino si sucede, que haya la posibilidad de manejarlo. Y para que no suceda, ser preventivo, de que haya espacios que se manejen los psicólogos con los docentes, manejen esto para evitar hasta que caigan y se sufran del síndrome. Sí, uno de los planteamientos que yo hago, de las recomendaciones que yo hago finales, es que todas las escuelas públicas y ojalá las privadas también tengan un psicólogo de planta, pero no para los estudiantes, porque eso lo tienen, pero hay que acabar de entender que como uno le dice, cuando un niño, uno como docente sabe que esos papás se están divorciando y que por eso ese niño no está aprendiendo, entonces, así mismo el docente, porque se está invirtiendo una cantidad alta de dinero en capacitar al docente, pero cognitivamente, no se está invirtiendo en el docente humanamente. Entonces, así el docente necesita que se inviertan en ellos humanamente, que se le oiga, que el docente hable. De hecho, cuando yo estaba buscando cuáles son las cosas que se pueden hacer con los docentes, qué tipo de terapia, decía, con solo hacer que los docentes se reúnan todos y hablen un día de cómo se sienten, ya empezamos a dar el primer paso. Pero hay, como decía María Teresa, la parte, está tan deshumanizado todo que el docente dice, no, yo no voy a decir que estoy cansado porque entonces me cancelan, entonces hay que tener un docente de planta en las escuelas. Perdón, un psicólogo de planta, y hay los suficientes psicólogos para que pueda haber en las escuelas un docente. Pero tenemos que subir, pero para tener un psicólogo, ese psicólogo que yo creo que no sé si manejan lo que es el síndrome de burnout, o sea, es algo nuevo. Habría que comenzar a decirle a esos psicólogos de planta, explicarle, hacer cursillos, seminarios sobre el síndrome de burnout, porque es que aquí no se conoce eso. Pero déjame explicarte algo. Sí. Aunque no vayan a trabajarle, acuérdate que un síndrome son diferentes síntomas, por eso se convierte en un síndrome. O sea, el docente no tiene que tener el síndrome para que tengan que tratarlo. Aunque haya un psicólogo que trate cualquier dificultad emocional que tenga el docente en ese momento, se está dando el primer paso. Sí. Porque yo no puedo, si tú eres docente y María Teresa, tratarte a ti y a ella igual. Yo tengo que sentarme con cada uno y trabajarlo. Entonces no importa que el docente no esté manejando directamente lo que es el síndrome, que claro que es muy importante que se sepa y se hable, que se conozca. Pero con que haya una persona, un psicólogo para el docente, se puede ir disminuyendo la cantidad de personas que están saliendo ahora mismo con problemas. Emilia, en el próximo segmento tenemos que subir para cumplir. Yo quiero, todo esto es porque yo fui a la charla de Emilia en la ADP, que nos invitaron, pero yo quiero que tú me manejes la cuestión de la inteligencia emocional, dentro de todo eso que tú explicabas, cómo el significado de la inteligencia emocional. Miren, señores, si ustedes creen que lo que Emilia está explicando, esto es una síntesis de lo que ella hizo en su tesis, pero ahí hay muchos números, hay muchas estadísticas, hay mucho estudio, mucha investigación. La tesis que ella presentó, que recibió muy buena calificación en Chile, es una tesis muy profunda donde
Esto es, vamos a decir, la parte ya de fuera de una investigación a donde hay muchas tesis, muchos estudios, muchas estadísticas, mucha investigación con las personas, con el universo que Emilia analizó, para que se entienda que la situación se hizo, que es algo verdaderamente profundo. Ahora estamos solamente ya en la parte de la explicación y para que usted la entienda, vamos a ser un poco didáctica de lo que es la tesis del síndrome del burnout, que aquí, María Teresa nos dicen que aquí no se conoce esa situación, que Emilia la refirió al docente, pero que hay otras profesiones que también es donde se puede presentar este síndrome. Vamos a subir para ver si Emilia nos puede hablar al final ya y que María Teresa haga alguna recomendación al ministerio con todo el respeto, porque estamos el 4, escuela, pan de extendida, todo muy chulo, y el docente. ¿Y cómo se siente el docente? ¿Y cuáles son las condiciones emocionales, psíquicas del docente? Eso no se ve. Vamos. Bien, estamos gracias a Pauterizadora Rica con su ponche de la Navidad. Recuérdense que no tiene alcohol, que es para todas esas recetas que usted quiere hacer con ponche. Pues ahí tiene el ponche de Rica, verdaderamente sabroso, sin alcohol. Plaza Lama, Óptica Oviedo, hoy es martes gratis de Óptica Oviedo. Compras la montura, los cristales son gratis. Y por supuesto, Seguro Pepín, la gente que más sabe de seguro, las clases de matemáticas, Capul las está dando, lo puede llamar a ese teléfono. El kit de Estia Abadía está en todos los supermercados Bravo. Todos los supermercados Bravo está el kit de Abadía en las cafeterías, listos. Y por supuesto, tu café es Santo Domingo y el bizcochito. ¿Cuál es el bizcochito? La merienda de los niños dominicanos. Bizcochito esponjoso, el mejor bizcochito de la bolita del mundo. Recuérdate también que nosotros tenemos, algo salió ahí que no tiene nada que ver con nosotros, pero en la casita de Raiza, sí encontramos en la Guarocuya 105 todo lo que usted quiere en la casita de Raiza. Y ahí está la dirección del Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití para que usted pueda comunicarse con nosotros. Nos quedan unos minutitos. Emilia, recuerdo que en la charla tú vinculaste inteligencia emocional para manejar síndrome de burnout. Yo hice una correlación con la inteligencia emocional. Eso tú lo hiciste en la tesis. En la tesis, con la inteligencia emocional. Porque yo lo que quería demostrar era que si a mayor inteligencia emocional podía padecer menos síndrome de burnout. La correlación no fue positiva, no me dieron resultados. Sí hay tendencia a que con mayor manejo de mi inteligencia emocional puedo estar más preparado para todo lo que conlleva ser un educador, que es bastante, pero no me dio una correlación positiva. Lo que me dio fue una tendencia a que pudiera ser, ese estudio se pudiera hacer más profundo y de manera además cualitativa, porque mi trabajo fue cuantitativo. Sí. Entonces, eso es un estudio que se pudiera seguir haciendo, pero yo soy del entendimiento de que si tú manejas tus emociones, tú puedes lograr más cosas y por ende puedo lograr a no desarrollar lo que es el síndrome de burnout en los docentes, que definitivamente ojalá y tomen conciencia de que el docente de la República Dominicana está padeciendo ese síndrome y es por la vida que tiene en lo laboral y en lo personal. O sea, no solamente la parte laboral, sino también la parte personal. Hay que ocuparse de lo personal del docente para que pueda llevar a cabo lo que queremos todos, que sea la mejor enseñanza-aprendizaje. María Teresa, ¿qué se podría hacer entonces con una tesis que viene por primera vez a decir burnout? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué tú crees que debe hacer la educación dominicana, desde el ministerio hasta la ADP, todo? ¿Cómo tú crees que eso se puede ayudar a la situación educativa? Yo creo en primer lugar que hay que entender que es necesario que todos los actores nos hagamos conscientes de la dimensión del tema. Es un problema que hay que resolver.
y hay que hacerse consciente de que existe. Sí. Y yo creo que esta tesis, esta investigación de Emilia, hace un aporte relevante en ese sentido. Yo creo que tanto la ADP como el Ministerio de Educación, todas las autoridades que tienen que ver con las políticas educativas, tienen que interesarse en conocer esta investigación. Eso es lo primero, para poder hacerse consciente de que el problema está presente en la República Dominicana. Que si tenemos de verdad el propósito de elevar la calidad de la educación, de tener un sistema educativo que forme seres humanos integrales, es necesario darle solución a este tema. Y entonces deberían definirse, yo creo que deben tomarse en cuenta las recomendaciones que están en esta investigación para implementar políticas públicas integrales que trabajen en la dimensión de prevenir y en la dimensión de tratar los casos que ya se están padeciendo como forma de hacer esfuerzo por hacer de la tarea docente una tarea agradable, una tarea placentera, una tarea que llene de satisfacción, y para eso hay que crear condiciones y hay que plantearse políticas que valoren, que revaloren el trabajo docente. El maestro aquí nada más es atacado. Si la educación está mal, porque el maestro es malo. Sí. Si le da esto, no, porque el maestro es malo. Y si se va a hacer una revolución en la educación, muy bueno, al 4%, pero el maestro no está. Al maestro con cariño, pero no está. Entonces, exacto, no se piensa en el maestro. Exacto. No se piensa en las condiciones del maestro psíquicas. Y humanas. Se dice, doña Consuelo, mecánicamente. Sí. Se repite y se repite y se repite. La formación docente, eso yo oigo mucho a doña Elena. ¿Por qué hay que formar los maestros? Pero ella no dice cuál es el sentido de esa formación. Educa. El contenido de esa formación. ¿Cuál es el horizonte? Porque usted puede formar para... Ustedes plantearon algo que ella dijo, no, pero nada más los domingos. Sí, cuando estábamos en la discusión del pacto educativo, sí, pensando porque uno vive esto, claro, ¿verdad? Sí. Y conoce la realidad. Y entonces en la comisión que estaba doña Ligia, y estaba ella también, nosotros planteamos que era necesario que se contemplara un espacio para que por lo menos cada mes los maestros y las maestras dispusieran de 1 hora y media o 2 horas para encontrarse, socializar sus experiencias, escucharse, pensar colectivamente formas de innovar, de cómo resolver un problema que están encontrando en su trabajo cotidiano. Y eso va a repercutir también en la calidad de su trabajo. No. Cuando eso se planteó en la plenaria del pacto, inmediatamente doña Elena pidió la palabra para decir, siempre que sea sábado o domingo, que no, porque eso, que no le tome el tiempo de la docencia a los niños, porque es una propaganda y una sobreactuación. Sí. Porque eso no es tiempo que le toma a los niños. Un espacio de 1 hora y media, 2 horas, cada mes que tomen los docentes para conocer, socializar su experiencia, para contarse las dificultades que van encontrando y los éxitos también. Claro. Y escucharse y plantear problemas, claro, al final repercute en beneficio del aprendizaje de los niños y las niñas. Bueno, señores, yo creo que tienen una idea de lo que es el síndrome de burnout, y esto ha venido aquí a la República Dominicana con la tesis de Emilia Dore, y a ustedes, gracias a la ADP, yo tengo que decir, por la ayuda que le brindó a Emilia cuando vino a hacer toda la investigación, se lo agradecemos como familia también, y esperamos que esto tenga una utilidad para que la educación dominicana pueda realmente mejorar en estos aspectos, que es la preocupación no solamente por el estudiante, sino también por la formación, por cómo se siente, por la humanización de la educación a través del docente,
que mucho que lo necesita. Gracias a ambas y a ustedes. Nos vemos mañana, si Dios quiere.